Listo, ya se está grabando. Entonces es bien importante que tengamos esto claro para que no vayamos a cometer el error de calificar esto como una práctica socialmente responsable cuando no la es. Y también tomar en cuenta actuaciones como las que les comenté de estas empresas que permiten generar y hacer responsabilidad social en momentos complicados y de crisis en una organización. Bien, terminamos la semana pasada viendo las diferentes partes o los diferentes procesos en donde se inicia y donde se termina las estrategias de responsabilidad social. Antes de profundizar en cada una de ellas en esta clase, hay algo importante que debemos entender antes de entrar a explicar cada una de las partes. El tema de responsabilidad social hoy en día está salvando a las empresas porque muchas de ellas están fracasando por cosas que no tienen que ver con temas económicos. Y la responsabilidad social les abre un espectro y una dimensión que no entendían antes. Y es la de atender lo que otros públicos que antes, por decirlo así, no molestaban a las empresas, hoy están impactando en su desarrollo y en su largo plazo. Cuando generamos una estrategia de responsabilidad social seria, podemos entender qué es lo que está pasando con los públicos de interés y podemos atender lo que nos piden. Obviamente no es que se hace todo lo que nos digan, es que podemos comprender en qué momento están y qué necesitan para tratar de alinear las estrategias del negocio con las estrategias con los intereses de los públicos de interés. Valga la redundancia. Entonces, otra razón más por la cual las organizaciones deben abordar este tipo de estrategia es porque les permite entender el contexto en el que están y los públicos con los que conviven, de tal manera que pueda haber equilibrio y las empresas tengan largo plazo. Esta es la manera muy importante. Este tema no es una moda, no es un departamento y no es un programa. La responsabilidad social no es caridad y no es filantropía. Eso debe quedarnos muy claro. La responsabilidad social es una estrategia de negocios o de organizaciones sin fines de lucro que pretende medir y analizar los impactos de todos los procesos de la organización. ¿Para qué? Para determinar cuáles de esos impactos son positivos y cómo hago para hacerlos cada vez más grandes y más robustos. Y determinar cuáles de esos impactos son negativos y ver de qué manera los disminuyo, los minimizo o les elimino. Y de esa manera estar preparada la organización para tener un largo plazo que le permita generar negocio por el tiempo que desee. Debe estar insertada en la estrategia del negocio. Yo no sé, Ivette, si las clases están en el aula virtual. Puedo preguntar, no sé dónde es que quedan. Yo lo que entiendo es que una vez que pasa el Zoom, uno se mete al Zoom y puede bajar la clase. Pero déjeme verlo con Raúl también para ver exactamente dónde es que quedan alojadas las clases. Voy a apuntarlo para que no se me olvide. Un segundo, por favor. Yo me comunico con Raúl. Ok, muy importante, Adriana, la pregunta que está haciendo. Aquí está, la lámina que sigue.
Para la responsabilidad social, ¿dónde se ubica? Primero que todo, la responsabilidad social no es un área que hace actividades, es una manera en que se comporta la empresa. Entonces, es parte de la estrategia del negocio. La responsabilidad social la lidera un área, sí, específicamente la lidera un área que se puede llamar relaciones corporativas, relaciones institucionales, responsabilidad social, sostenibilidad, ¿verdad? Pero hay que entender que la estrategia como tal contribuye a lo que el negocio quiere. Y entonces la organización lo que tiene es un negocio que genera valor económico, porque si no se muere, genera valor ambiental, porque está claro de que debe hacer algo para que el contexto perdure, porque si se pasea en el planeta no va a tener dónde hacer negocios, y en general el tercer valor que genera es social, cuidando así el entorno en el que convive. Entonces, desde ese punto de vista, al estar dentro de la estrategia del negocio, debemos tomarla en cuenta para cualquier decisión que se haga. 2, la responsabilidad social no es una actividad puntual que hace la empresa en X materia. Es toda la organización dentro del negocio, todas las operaciones, todos los departamentos trabajando en pro de la estrategia. Compras trabajando con proveedores. Talento humano trabajando con colaboradores. Ventas haciendo más transparentes las cosas para el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera contribuir con una estrategia previamente planteada que normalmente se hace a 3 o a 5 años. ¿Verdad? Tampoco es una estructura paralela que va en otra dirección a la que va el negocio. ¿Verdad? Y procura esta estrategia, esta gestión, tener retorno en el largo plazo. Entonces, ante la pregunta, ¿dónde se ubica? En la práctica mundial que está dando más resultado es tener un área que lidere los procesos en las diferentes gerencias, pero que en lo más alto de la organización haya un comité interdisciplinario liderado y presidido por la gerencia general. Entonces, ese comité se reúne 5 veces al año y lo que hace es evaluar el proceso de la estrategia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo van los departamentos? ¿Qué pasó con los planes de trabajo? ¿Cómo avanza la estrategia? Y como lo lidera el gerente general, acompañado por los ejecutivos y las ejecutivas que dirigen el negocio, se brindan cuentas de lo que se está haciendo. Y de esa manera se puede avanzar en la estrategia, ¿verdad? Normalmente hay una gerencia que lidera, pero la gerencia no lo hace todo. La gerencia lidera en conjunto con la gerencia general, la gerencia de responsabilidad social, lidera con la gerencia general la estrategia. Y esa estrategia, ¿quién la ejecuta? Los diversos departamentos en toda la organización. Resumen, la gerencia de sostenibilidad o responsabilidad social, en conjunto con la gerencia general, definen cuál es la estrategia que va a ir pegadita al negocio. Una vez definida, la bajan a planes y actividades de trabajo por departamento, que tienen 3 o 5 metas anuales. Y esa estrategia es revisada con frecuencia para ver cómo se van dando las diferentes actividades dentro de las gerencias. ¿Ok? Patricia pregunta, ¿será válido unirse con el departamento de riesgos para conocer impactos positivos? Por supuesto. Esa es el avance más importante que ha dado en los últimos 5 años el tema de responsabilidad social. Está pegada al tema de riesgos y está pegada al tema de innovación. Porque las estrategias de responsabilidad social disminuyen riesgos y aumentan posibilidades de negocio. Entonces, tiene todo el sentido
que podamos trabajar en conjunto con el área de innovación y con el área de riesgo. Y al ser vista desde esos dos puntos de vista, toma una relevancia importantísima, porque por un lado le evita riesgos al negocio y por otro lado trata de generar nuevas oportunidades para que el negocio mejore y aumente sus ventas y su rentabilidad. La gerencia de sostenibilidad depende directamente del gerente general. Eso es lo ideal, que le reporte a la gerencia general, que tenga un ejecutivo en línea directa con el gerente general, que el gerente general se eduque en estos temas, que sea el líder de estos temas, que sea él el que lleve la voz cantante de esto y que tenga claro él en qué consiste, qué es lo que quiere y qué él le va a pedir a sus ejecutivos para que todos se vayan acomodando. Porque lo que nos vamos a encontrar en las organizaciones es que hay gente que se compromete y hay gente que no le importa. Entonces, si esto no tiene un nivel de alta gerencia, pues lamentablemente no va a pasar de unas cuantas actividades aisladas. Si esto tiene una gobernanza desde la junta directiva y la gerencia general, número uno, no se va a perder si cortan presupuesto. Número dos, va a tener el liderazgo de la gerencia general a la par. Y número tres, los que no se acomoden van a terminar yéndose porque esa es la línea que lleva la organización y nos permite darle contundencia. Marcela nos dice que en el comité de ellos están la sugerencia, me imagino la sugerencia general, el área de compras, recursos humanos, ambiente, comunicaciones, mercadeo, súper bien, súper bien. Aquí no hay una receta. Lo que hay que definir es cuáles son las áreas que lideran la organización, o más que la lideran, cuáles son las áreas que empujan el desarrollo de la estrategia. Y de todas esas áreas hay que tener presencia en el comité. Nancy nos dice, somos un departamento de relaciones corporativas y trabajamos con el director ejecutivo y el director perfecto. Si están en lo más alto de la organización, muy bien. Esa es la idea. Esa es la estructura ideal, ¿verdad? Eh, para una compañía en varios países, supongo que debería haber una estrategia general y otra por región. Correcto. ¿Qué es lo que pasa con las multinacionales o las corporaciones que están en Costa Rica que tienen headquarters fuera de Costa Rica? Que normalmente tienen una estrategia que tratan de traducir a los países, pero no la tropicalizan bien. Entonces se pierde, ¿verdad? O a la empresa solo le interesa impactar el país donde está su headquarter y el resto, pues, que haga lo que pueda con un presupuesto mínimo o con una estructura mínima. Pero lo ideal sería que la empresa tuviera una estrategia local y una estrategia regional para que pueda impactar todos los países donde está, ¿verdad? Nosotros, por ser globales, la gobernanza viene del CEO y baja a las regiones y gerencias por país. Súper bien. Siempre y cuando ese CEO pues tenga un comité o un encargado o un VP a cargo del tema, ¿verdad? Cada país tiene su estrategia, perfecto, Inés, muy bien. Aquí lo importante es, por ejemplo, vean lo que pasa mucho con empresas, sobre todo estadounidenses. Como ellos hacen tanta filantropía, lo que le piden a sus países donde están, donde tienen operaciones, es que hagan filantropía. Y muchas veces se confunden las cosas. Ahora, si somos parte de una corporación que está en 500 países en el mundo y tiene operaciones en todo el planeta, y esa es la manera que desde el headquarter se dice que se hace, pues no es mucho espacio el que tenemos para hacer las cosas distintas. Por supuesto que podemos irlas cambiando poco a poco. Eso no está mal. Podemos ser Quijotes sin ningún problema y poco a poco ir levantando el tema hasta donde debería estar. Pero hay que irse acomodando poco a poco. Adriana pregunta, Inés, si en cada país hay un encargado de RS, hay un homólogo del CEO, del encargado mundial de responsabilidad social. Ya casi escuchamos la respuesta. Cada país tiene un comité, nos dice Inés. Ok. Entonces, ojo que la estructura
en el mundo ideal es esta. ¿Cómo se empieza? Con una jefatura, con una coordinación que le reporta al de mercadeo, le reporta al de recursos humanos o le reporta al área de operaciones, con una pequeña gerencia ambiental que empieza a hacer cosas ambientales y poco a poco va tomando el resto de las acciones, con un comité muy pequeño que lo que hace es organizar el voluntariado u otras cosas muy esporádicas. Entonces, esta es la estructura ideal, porque le permite tener una gobernanza y, y un abordaje del tema desde todas las partes de la organización. Pero, no siempre se da y hay que tener un poco de paciencia para llegar a eso. Pero esa es la manera en que la responsabilidad social adquiere, primero, un nivel de importancia al más alto nivel. Segundo, adquiere la importancia que merece para que se generen las estrategias y los programas que la organización define. Y al tener visibilidad en la gerencia general, permite impulsar y presionar al resto de las áreas para que entiendan cuál es la filosofía de la corporación o de la empresa en este caso. Ahora, lo otro que nos vamos a enfrentar es ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Cuál es la razón por la cual hay que tener una estrategia de este tipo? Y entonces, ser una empresa socialmente responsable, dice el INEP, es discrecional de cada empresa, ¿cierto? Pero ¿existe alguna política nacional o internacional que reconozca formalmente que una empresa es CBS o que aplica bien estos criterios? Ok, gracias. Dos cosas ahí con lo que estás preguntando. La responsabilidad social es una acción voluntaria de las organizaciones. Cada una la hace de acuerdo a sus decisiones, sus intereses, su tiempo, su contexto, su área de negocio. Sin embargo, y aquí nos estamos adelantando un poquitito, pero no importa, antes del 2010 no existía un marco regulatorio, no existía una forma de decir quién era socialmente responsable y quién no, ¿verdad? Como yo les he dicho muchas veces, alguien sembraba un arbolito o pintaba una escuela, se tomaba una foto y ya era socialmente responsable, porque no había alineamientos, no había directrices, no había normas. En el 2010 se lanza la ISO 26000 y al ser ya una norma ISO, esa es la norma que enmarca quién es socialmente responsable y quién no. Esa norma, lo que lo vamos a ver más adelante, lo que nos pide es una serie, lo que tiene es una serie de expectativas que le dicen a las organizaciones, si usted quiere llamarse socialmente responsable, tiene que trabajar en estas 7 dimensiones, que son conocidas como las 7 materias fundamentales. Y cada una de esas dimensiones tiene una serie de acciones o expectativas que pide la norma para que usted diga que es socialmente responsable. Esa norma no es auditable, no es certificable. Es una norma que tiene expectativas que sí enmarca lo que es el término y cómo y qué debo hacer. Tampoco nos dice el cómo, porque cada organización es diferente y cada una lo va haciendo a su ritmo, pero sí deja muy claro qué significa el tema y cómo abordarlo. En Costa Rica es uno de los pocos países, yéndonos a la segunda pregunta, que tiene 2 cosas. Tiene una norma que sí es certificable, que nace a partir de la ISO, que se llama la INTE G35. Sí, Nelcy, pero en el caso de la ISO 26000 no aplica lo que estás diciendo, por lo siguiente. Perdón que vuelva al tema antes de pasar a la segunda pregunta. Lo que sucede con la ISO 26000 es que no puede ser obligatoria porque es una norma que eh, trata de iluminar una estrategia que es absolutamente voluntaria. Segundo,
no es certificable ni se le puede pedir a todo el mundo lo mismo, porque una de las materias fundamentales es derechos humanos. Y derechos humanos en Oriente no es igual a derechos humanos en Occidente. Por esas razones, entre otras, se decidió que la ISO no podía ser certificable. Lo que tiene es una serie de instrucciones, de expectativas, otra gente le llama de deberías, para que usted tenga un marco que le permita guiarse para ser una empresa socialmente responsable. Tiene una definición, que más adelante vamos a ver, de lo que significa ser socialmente responsable, y tiene estas 7 dimensiones que brindan una serie de acciones o actividades o deberías en donde usted se evalúa y define brechas en donde trabajar para irlas cerrando poco a poco. Pero nadie le puede a usted como organización decir, eso es lo que tiene que hacer, porque resulta que si usted va a hablar de equidad de género en Arabia Saudita, no es lo mismo que va a hablar de equidad de género en Latinoamérica. Y esos detalles hacen que la norma no pueda ser tan inflexible como, por ejemplo, es una ISO 9000, ISO 14001, que son certificables, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hizo Costa Rica? Costa Rica hizo una norma del sistema de gestión de la responsabilidad social. Es decir, basado en la ISO 26000, Inteco agarra la ISO 26000 y crea la INTE G35. Y la INTE G35, ¿qué es lo que hace? Llega a la organización y dice, yo no voy a evaluar si usted cumple o no la ISO 26000. Yo voy a evaluar si usted tiene un sistema de gestión dentro de la organización que le permite ser socialmente responsable. Es decir, cuando Inteco llega a una organización, son como 8 las certificadas en el país, llega una empresa y le dice, bueno, vamos a revisar su sistema de gestión, lo que procura analizar el equipo de auditores es que la estrategia de responsabilidad social sea comprendida y ejecutada por toda la organización. Y esto lo que hace es que brinda una serie de lineamientos que obligan, ahí sí, en esta norma 2035, a la empresa a trabajar como una sola organización en el tema de la responsabilidad social. Eso es lo más, tal vez es el punto más positivo que tiene la INTE G35, que normaliza, que estandariza, que define una serie de pautas que hacen que la organización se ponga las pilas y trabaje toda ella en el tema de la responsabilidad social. Y lo otro, Linet, es que Costa Rica también es de los pocos países, creo que son como 3 nada más, que tiene una política nacional de responsabilidad social. Lanzada en el año 2017, liderada por el Ministerio de Economía del gobierno pasado, se lanza esta política que tiene 7 aspectos, en donde básicamente lo que hace es decirle a las organizaciones en qué debería trabajar para ser socialmente responsable. Y esa política lo que ha tratado es de... uno es Colombia, Adriana, que tiene otra política, y me parece que Chile, pero voy a investigarlo y les contesto. Y entonces lo que el gobierno ha tratado de hacer es de impulsar el tema a través de la política, pero no está exigiendo prácticas ni nada de eso, no ha llegado ahí. De hecho, hay un capítulo dentro de la política que habla de incentivos, pero lamentablemente, como muchas cosas en este país, todavía no hay un reglamento de aplicación de la política, todavía con el cambio de gobierno, el MEIC como que le dejó de meter presión al tema de la política y pues ha costado un poco ejecutarla como tal. Pero existe ese documento. Ahora, ¿debe haber una ley de responsabilidad social o no? En eso hay un debate interesante. La mayoría de la gente dice que no, porque esto es una acción, primero que tiene que ser libre y voluntaria,
y que si se legaliza sería muy complejo ponerle mandatos a ciertas cosas dentro de las organizaciones, porque iría en contra del Código de Comercio, de la Ley Procesal Laboral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? De que las organizaciones entiendan que entrando en este tipo de estrategia van a ganar muchísimo más, van a poder abrir otros mercados, van a ser más competitivas y finalmente van a estar preparadas para la sociedad hacia la que vamos. La fuerza del mercado, sin duda, Patricia, es una de las cosas más importantes para que esto se dé. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante. Gracias por las preguntas, porque alimentan muchísimo la clase. Lo que pasa con la fuerza del mercado es que en economías de tanto capital familiar y privado como las economías latinoamericanas, la fuerza de la inversión en el mercado, que es la más gordota y la más grandota. Perdón, la pregunta de Patricia es si esto se da por un impulso del mercado, por la fuerza del mercado, ¿verdad? Por las exigencias de consumidores, de compradores, del mercado en general. La respuesta que le estoy dando es que, por un lado, tiene razón, pero eso se ve más fuertemente en economías abiertas, donde la inversión es la que manda, donde las empresas son más de capital público, de accionistas sofisticados. ¿Por qué? Porque ellos son los que pueden doblarle el brazo a las organizaciones para que ejecuten estas cosas con mayor celeridad, porque si no, no hay plata. Los inversionistas hoy en día en Europa, sobre todo, están pidiendo, a la par del estado de resultados y del balance de situación, las políticas de derechos humanos, las políticas de equidad de género, el sistema de gestión ambiental, porque ningún inversionista sofisticado de alto nivel quiere verse involucrado en una torta reputacional. Y entonces, si las empresas no están asegurándole a esos inversionistas que están haciendo bien las cosas a 5, 10 o 15 años plazo, no meten la plata ahí. Entonces esto se ha acelerado enormemente en esas economías. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Este tipo de mercado de inversión no es tan grande. Como decía ahora, la empresa típica latinoamericana es familiar, es de un grupo de accionistas que se conocen, pero no está en bolsa, ¿verdad? Son muy pocas las de este tipo de acciones. Entonces, ¿cuál es la fuerza que podría dinamizar este tema? La del consumidor. Y lamentablemente los consumidores, pues, no hemos hecho en nuestros países el esfuerzo y la presión como para que esto se dinamice de una mayor forma. Entonces, la respuesta es sí, pero depende del país donde estemos. Y lo otro es que sí, la normativa, por supuesto, que va a meter una presión. Costa Rica, si tuviera inspectores para investigar o auditar las empresas en la ley general de residuos, pues la mitad de las empresas de este país estarían cerradas. El problema es que no hay suficientes inspectores, porque la ley del Sistema Nacional de Residuos y de Gestión Ambiental es muy estricta en este país. Pero muchos productos y muchas empresas no lo cumplen. La otra pregunta es, ¿cuáles son los países que llevan la batuta? Sin duda alguna, Holanda, Alemania, España, toda la comunidad europea, que tiene un código y tiene una serie de documentación y exigencias. En Europa no es opcional hacer el reporte de sostenibilidad, en Europa es exigido. Usted debe reportar o debe explicar por qué no va a reportar. Y en la explicación de por qué no va a reportar, tiene que decir cuándo va a empezar a reportar. Y el reporte es de aspectos financieros y no financieros. Eso lo exige la Comunidad Económica Europea para hacer negocios o para operar en un área específica. Y esos son los países que llevan la batuta en estos temas. Los productores y los proveedores también pueden presionar
Lo que pasa es que aún no hay tanta sofisticación en este tipo de temas. En América Latina, ¿cuáles países llevan la batuta? Brasil, que empezó en esto en los 90 con el Instituto Ethos, que fue el que empezó a hablar de estos temas allá. Chile y Colombia van muy adelantados en estos temas. Estados Unidos sigue siendo muy filantrópico, entonces, ¿verdad? No podía tomarse tan en cuenta. Canadá sí estaba más adelantado y en Centroamérica nosotros, Costa Rica, y no es por rajar, pero el resto de los países de Centroamérica no terminan de desarrollar el tema. Ahora, también es un poco injusto hablar solamente de países, porque hay empresas en muchos países que tal vez no tienen tan desarrollado el tema, que lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Eh, y que podrían sacar la cara por su país, pero no es como la práctica normal en el país. Entonces, lo que queda claro con estas preguntas que me han hecho es si hay una fuerza extraordinaria que tiene que ver con productores, proveedores, consumidores, mercado, que hace que esto evolucione mucho más rápido. Pero no es el caso que estamos viendo en América Latina. Aquí el gran poder que tenemos es el del consumidor. Y hasta que el consumidor no sea más sofisticado, como ya hay muchos casos que se están dando, esto no va a ser más acelerado. Porque la gran pregunta que hacen las juntas directivas cuando uno lleva este tipo de estrategias es, bueno, cuénteme y hágame los números de cuántos productos vamos a vender más a partir de mañana si yo hago esta estrategia. Y la respuesta hay que ser muy transparente, no, cero. Cero. El consumidor todavía no termina de apreciar este tipo de prácticas para preferir con la compra. Pero vamos hacia eso. Y la respuesta a esta pregunta de la junta directiva es con otra respuesta, es con otra pregunta, perdón. Es, ¿qué va a pasar con el negocio si yo no empiezo a hacer esto? ¿Cuánto tiempo le queda al negocio? ¿Cómo estoy preparado ante estas nuevas prácticas? Porque en algunas cosas el mundo está tan mal que esto va a empezar a regularse y va a exigirse, ¿verdad? Entonces, si yo no empiezo por mi propia cuenta, cuando llegue la ley, si es que llega, pero en algunas cosas estoy seguro que va a llegar, me va a salir muy caro acomodarme. Entonces, esta fuerza que se está generando nos está invitando a hacer un cambio en las empresas. El talón de Aquiles de la responsabilidad social, para mí, son dos. Muy buena su pregunta. Tiene dos talones de Aquiles, tiene dos paredes grandes la responsabilidad social. Uno, que si no hay un mercado de inversión maduro, la velocidad a la que va esto es muy lenta. Más bien tres paredes, tres obstáculos, tres talones de Aquiles. Dos, que si el consumidor no nos pellizcamos y empezamos a exigir este tipo de prácticas en las empresas, la empresa no va a tener por qué acelerar este tipo de prácticas. Y número tres es que en algún momento la empresa que hace responsabilidad social va a llegar a la pregunta más profunda de la estrategia y del tema, y es ¿cuánto es suficiente? ¿Qué significa esto? Conforme la estrategia va avanzando y las empresas y las organizaciones van mejorando y la estrategia de responsabilidad social se va gestionando a lo largo y ancho de toda la empresa, va a llegar un momento en el que la junta directiva tiene que decir, ok, para dar el siguiente paso y ser aún más socialmente responsable, tenemos que tomar una decisión de cuánto queremos vender, cuánto queremos poner en el mercado, cuánta plata queremos ganar, cuántas utilidades queremos repartir. ¿Por qué? Porque de eso va a depender ¿qué? La extracción de materia prima para hacer el producto. Porque
Yo puedo ser socialmente responsable y cuidar mis fuentes de materia prima, pero no son infinitas. Entonces, ese tercer obstáculo tiene que ver con cómo me acomodo yo para realmente equilibrar entre mis ganancias y los productos que estoy poniendo en el mercado para que no atenten contra el contexto en el que vivimos. Esa respuesta la tienen las empresas B, que vamos a ver más adelante. Ese tercer obstáculo, ese tercer talón de Aquiles, lo responden o lo resuelven las empresas B, que más adelante las vamos a ver. Pero eso para mí serían los obstáculos que tiene el tema, ¿verdad? Porque hay que ver pros y contras de este tema. Ahora, ante la pregunta de por qué diantres hay que hacer esto, por qué una organización tiene que meterse en estas cosas, hay varias respuestas. Primero que todo, desde las monarquías hasta hace unos 20 años, quienes tenían toda la plata del mundo para hacer las cosas eran los gobiernos. El gobierno velaba por todo lo que tiene que ver con los temas de los países, por la estabilidad de las personas, por el bienestar socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. El primero que se preocupó por la naturaleza en Costa Rica fue el gobierno, al crear la Ley General de Parques Nacionales y otros temas en temas de biodiversidad. Entonces había un papel muy importante y muy preponderante del gobierno para hacer las cosas. Pero de 40 años para acá, eso ha cambiado. Hoy en día se discute quién tiene más plata, si Toyota o el Banco Central japonés. En Portugal, Amazon hace más dinero que el gobierno portugués. Entonces vean cómo la empresa privada hoy en día es la que tiene la capacidad financiera para transformar las cosas. Eso no quiere decir que le vamos a quitar el papel al Estado y al gobierno. El gobierno tiene que seguir siendo responsable de muchas cosas, ¿verdad? Las garantías sociales, por ejemplo, Patricia, claro, es otro gran aporte para el país. Entonces, al haber cambiado el papel del gobierno, la empresa y la sociedad tiene que hacer algo por generar una alianza entre la sociedad civil, el gobierno y la empresa, de tal manera que la sociedad pueda salir adelante. Entonces, la primera razón tiene que ver con que el contexto en el que vivimos, en donde papá Estado hacía todo, cambió. Y si no nos involucramos en el desarrollo socioeconómico de los países, el gobierno no va a poder hacerlo. Eso ya está más que claro. Segundo, tiene que ver con el contrato social y la licencia para operar. Son cosas absolutamente invisibles. Nadie, ¿dónde se firma el contrato social de esta empresa? No, eso no existe en el papel. ¿Dónde me dan una licencia para operar? No, eso tampoco existe. El contrato social tiene que ver con el equilibrio en la sociedad para que la gente esté contenta y haya bienestar. ¿Verdad? Que haya bienestar, que se pueda generar una sociedad en la que todos tengamos las mismas oportunidades. Ese contrato social se está resquebrajando y eso puede afectar el contexto para hacer negocios o para operar en una organización. Y por otro lado, la licencia para operar es ese permiso tácito que me dan las comunidades y el lugar donde yo opero para operar con tranquilidad. ¿Qué pasa si una sociedad se vuelve, o una región, o un barrio donde hay una organización, se vuelve peligrosa, conflictiva, le reclaman de todos los males a esa organización que está ahí porque es muy irresponsable? En algún momento va a haber una revuelta y esa licencia para operar se cancela y vienen los problemas para las organizaciones. Entonces, hacer algo para siempre contar con esa licencia es vital. Me detengo un momento para leer un par de comentarios y preguntas. El rol del Estado es a nivel de gobernanza actualmente. Un generador de política pública, exactamente. Vamos a ver. Cuando yo me refiero a que el papel del gobierno y del Estado cambió, es que los recursos para invertir y para hacer cosas ya no son los mismos.
Y no podemos pretender que el gobierno pueda resolverlo todo. Ahora bien, en el tema de la política pública hay algo muy interesante. Las empresas muchas veces generan acciones que son de un impacto radical, muy potente, pero ninguna empresa privada tiene la capacidad que tienen los gobiernos para hacer de eso política pública y extenderlo a todo el país. Las reformas en temas de nutrición en escuelas y colegios de este país, las reformas en temas de educación financiera en colegios de este país han surgido por la empresa privada. Pero se vuelve política pública y el Ministerio de Educación Pública, ¡boom!, las estandariza y las universaliza en todo el sistema educativo. Y ese es el potencial más grande que tienen las estrategias de responsabilidad social. Y eso es como la cumbre. Llegar a convertir esa práctica en mi metro cuadrado en política pública que genere impacto en el país y le dé, ¿qué? Escala. Escala. Que devolviéndome, podría haber un cuarto obstáculo, un cuarto talón de Aquiles, y es el tema de la escala. No hemos podido, a nivel de las empresas y gobiernos, ponernos de acuerdo para que eso que yo hago en mi metro cuadrado, que es muy bonito y que es muy potente, puede generar escala y cambiar y transformar realmente las cosas. ¿Por qué será entonces que tan pocas empresas están asignando recursos para el tema de responsabilidad social? Por lo que veíamos antes, ¿verdad? Hay que ser muy visionario y hay que entender esto desde la parte de oportunidades y riesgos para empezar a invertirle. Y normalmente las organizaciones son muy miopes y se quedan en el corto plazo. ¿Cuánto voy a vender este mes? ¿Qué hago para vender más? ¿Qué hago para poder mantenerme en el mercado? Y eso está bien, eso es correcto. Si no, habría que cerrar más de una empresa. Pero no tienen, Paola, no tenemos en muchas empresas esa visión que permite generar largo plazo y entender que estas cosas poco a poco van a ser importantes y van a ir en contra de la organización si no tenemos cuidado. Un segundo para revisar la batería porque no sé cómo estoy. Voy a sacar la batería. Ha entendido, Nelcy, poco a poco el gobierno, usted tiene toda la razón, de que necesita generar alianzas. Y vamos a ver, las alianzas público-privadas más tradicionales son las que tienen que ver con temas de infraestructura. Hay carreteras y otras cosas que se han hecho en este país que si no hubiera sido por alianzas público-privadas, me refiero a contratación de empresas privadas para que hagan obra pública, no se hubieran podido hacer. Con todos los peros que podamos tener con la Ruta 27, ahí hay un operador privado. Con todos los peros que podamos tener con APM Terminals, ahí hay un operador privado. Pero todavía falta, todavía hay cierta desconfianza del gobierno, de los gobiernos, no hablemos solo de nuestro país, para generar alianzas público-privadas. Tienen un poco de por qué la empresa privada se está metiendo en esto, qué es lo que quiere ganar, qué me va a pedir. Y eso hace cada vez más complejas el tema de las alianzas, pero definitivamente esa es una de las formas de involucrar esta triada de sociedad civil, gobierno y empresa. Dice Jennifer que muchas empresas, muchas gracias por el aporte, tienen la idea de que la ARS es un gasto, ¿verdad? Y no lo ven como una inversión. Y que muchas veces cuando llega la crisis y hay algún problema económico, eso es lo primero que se vuela. No han entendido la razón estratégica para hacerlo. Se han abierto espacios en responsabilidad social en muchas áreas, Nelcy, sí, correcto. Y eso nos permite poder generar alianzas con el gobierno y mejorar la estrategia. Pero sí todavía falta un poco porque el poder de las alianzas público-privadas para el desarrollo, que es otro tipo de alianzas que se dan, todavía no tienen todo el potencial o no han explotado todo lo que se requiere en nuestro país.
¿A qué me refiero con alianzas público-privadas para el desarrollo? Ahora lo vamos a ver en uno de los modelos que les voy a presentar. Sigo con el por qué. Tiene que ver con la sostenibilidad del negocio, con el largo plazo. Si no me meto en esto, los problemas que podrían venir podrían ser muchos si no estoy preparado. Y lo otro que es muy importante y que está en boga hoy en día, tiene que ver con lo que se dice de la organización. Vean, la percepción es verdad. ¿Qué significa esto? Hay una máxima en comunicación que dice que lo que yo percibo o lo que yo pienso de una empresa o de una organización se va a convertir en la verdad. Ah, pero eso que usted está diciendo sobre X o Y organización es mentira. Vea, yo aquí tengo las pruebas. Si ya se institucionalizó ese concepto en el inconsciente colectivo de la sociedad, esa es la verdad y punto. Entonces, lo que se dice de nosotros hoy en día es más importante que lo que la organización o los abogados de la organización digan. Entonces, la responsabilidad social es el 43% de la reputación de una organización, según el Instituto de Reputación Español. 43% de lo que se haga en temas de responsabilidad social impacta positivamente la reputación de una organización. Entonces, vean cómo hay una serie de elementos y argumentos que nos permiten justificar el porqué de esta estrategia. Y como dice Nash, nos genera capital reputacional, que hoy en día está muy bien valorado. Si ustedes se ponen a pensar en sus decisiones de compra, pónganse a pensar un poco cómo han adquirido cosas nuevas. Muchas personas lo hacen a través de la consulta en redes sociales. Pocas veces nos metemos a directorios o a páginas web de empresas puntuales para ver productos e ir a comprarlos. Muchas veces lo que utilizamos son nuestras redes de amigos o nuestras redes sociales para preguntar sobre algo. Y si a mí me recomiendan algo, varias personas muy probablemente yo voy a ir a donde la mayoría me dé buenos argumentos. Eso quiere decir que lo que piensan las personas de mi organización es lo que van a decir de mí. Y si yo hoy en día cada vez más compro por confianza y por reputación de lo que otros me dicen, la responsabilidad social entonces podría ser una gran herramienta para que se digan y se piensen cosas positivas de mi organización y de mi marca. Ahora, paréntesis, esto no quiere decir que yo voy a empezar a hacer prácticas sociales desalineadas al negocio solo para salir en una publicidad y que todo el mundo piense bonito de mí, porque tampoco se trata de eso. Eso se puede devolver muy fácilmente y podría fulminar la reputación. Julián dice que es parte del cambio del enfoque en el mercadeo. Hay una tendencia actualmente a ser más responsable con el consumo, a ser menos consumista. Algunas personas sí, concuerdo con vos, otros siguen el mismo baile. Y Jennifer dice que la recomendación de boca a boca es la que más rédito da, claro. Una mala recomendación se expande a gran velocidad, por supuesto, ¿verdad? Ese rumor, ¿verdad? Que, que genera X o Y marca, de un momento a otro se puede expandir. Y a la velocidad en la que están las redes sociales en este momento, y a la velocidad en que corren las noticias falsas, pues estamos en un contexto en el que o tratamos de dar una imagen real, que sea cercana y que tenga una buena reputación con los públicos de interés, o son esos mismos públicos los que nos van a terminar matando. Les cuento algo que está pasando en Credomatic, en Backcredomatic. Desde hace varios años hemos entendido que somos bastante intensos en el tema de la venta. Hay quejas todos los días en redes sociales, en nuestras líneas telefónicas, en cartas a la nación, de lo intensos que somos. ¿Verdad? Entonces,
intensos y necios e insistentes. Entonces, es muy interesante ver cómo eso ha quedado en el inconsciente colectivo, sobre todo de Credomatic, no tanto de Vaca, cuando eran dos empresas separadas. Entonces la gente lo que dice es que Credomatic son unos usureros, son unos necios, son unos intensos, son unos ladrones, de todo nos dicen. Y cuando uno se va a ver la estadística de la cantidad de quejas por insistencia comercial, viene en picada de 2 años para acá, a razón de que la gente se queja muchísimo menos en la estadística. Entonces, ¿por qué creo que la reputación es verdad? Porque lo que sembramos hace muchos años, hoy nos está pasando la factura. Y a pesar de que estamos haciendo esfuerzos, y aún nos falta mucho más, para que eso se mejore, no salimos de la, eh, de la visión de ser una empresa que tiene esas malas prácticas. Entonces, vean cómo resulta realmente importante trabajar en esto para que la reputación nos brinde consecuencias positivas que se vean impactadas en las ventas. Dice Yeldrin, por ello la importancia de tener destacados los impactos o riesgos y los grupos de interés para desarrollar áreas estratégicas alineadas con la empresa. Por supuesto, escuchar a los públicos de interés, tratar de generar estrategias al respecto, alinear ese tipo de prácticas. Es un tema material de BAC, Patricia, por supuesto. El tema de ventas responsables, así le llamamos, es un tema material. Y tenemos acciones y actividades que poco a poco están dando resultados. Claro, Nelson, mandámelo, por favor. Continúo en por qué ser sostenible. Tiene que ver con competitividad también, tiene que ver con cómo logro yo ser más competitivo, cómo genero estrategias para ser más competitivo, cómo hago para salirme de ese mar rojo de ventas por precio, por descuentos, etcétera, y empiezo a generar otro tipo de estrategias que me permitan ser más competitivo. Por eso la responsabilidad social también le aporta al, al negocio. Luego está el tema de que si nuestro negocio quiere exportar o quiere relacionarse a nivel internacional o vender en otros mercados, este tipo de temas es cada vez más una exigencia para hacer negocios fuera del país. Y también tiene que ver con que, por ejemplo, los proveedores se vuelven más competitivos. Hoy en día, muchas de las empresas que están generando cadenas de valor con proveedores quieren proveedores socialmente responsables, que les aseguren una serie de medidas para luego no verse involucrados en escándalos. También tiene que ver con retener y atraer al mejor talento humano. Deloitte en el año 2017 saca un estudio en 8,000 millennials que dicen que el 63% de ellos quieren trabajar en empresas que le hagan bien a la sociedad. Eso nos habla de que el talento desea este tipo de prácticas y yo podría escoger entre una u otra empresa por este tipo de prácticas y yo como empresa me podría estar perdiendo de un excelente talento si no genero este tipo de prácticas. Y por otro lado, la gente que trabaja en este tipo de organizaciones, que tienen este tipo de estrategias, se quiere quedar. Y todos sabemos el grandísimo costo que tiene para una empresa los procesos de capacitación y de reeducación en puestos estratégicos. Cuando alguien estratégico o de un puesto muy específico se va, las empresas sufren, primero, porque la curva de aprendizaje del próximo es un problema. Y segundo, que es carísimo estar entrenando
gente para ese tipo de cosas. Luego está el tema de reputación, que ya lo vimos y que es evidente. Trabajar en esto también nos permite disminuir riesgos y además de disminuirlos, también nos permite sacar la cabeza y ver qué otros riesgos que no teníamos analizados o no lo teníamos en la mira pueden empezar a presentarse. Y nos empezamos a hacer cargo de ellos. Disminuye costos. Al entrar yo en prácticas de ahorro de recursos, de revisión de mis fuentes de electricidad, etcétera, me permite disminuir los costos y generar ahorros en ese sentido. Por supuesto, toda la parte de innovación para crear nuevos negocios y obviamente muchas organizaciones que reciben fondeo de bancos van a empezar a experimentar poco a poco que además de hacerles un análisis crediticio o un análisis financiero, les van a empezar a hacer análisis ambiental y social. ¿Por qué los bancos y los fondos y los organismos multilaterales que fondean a los bancos están cada vez más preocupados por cómo están afrontando las empresas a las que les prestan plata los riesgos que antes no veían? Cambio climático, ambiente, equilibrio comunal, desarrollo social, porque eso podría poner en riesgo la plata que están prestando. Y esto cada vez más común en algunos tipos de créditos. El área de riesgo en un banco trabaja de manera muy desarrollada, porque el riesgo es la mayor mala palabra de un banco. Hay un departamento gigante de riesgo en todos los bancos. De hecho, los bancos son los que manejan mejor el riesgo. ¿Por qué? Tienen que tener mucho cuidado, porque lo que manejan es la plata de los demás. Entonces, el área de riesgo ve diferentes tipos de riesgo y así se divide. Lo que hace es mapear procesos, ver dónde hay riesgos en ese mapeo y hace planes de contingencia para que esos riesgos no se materialicen. Y en el área de responsabilidad social, cada vez más se está trabajando en evidenciar los riesgos sociales y ambientales como parte de los riesgos de todo el negocio. Y de esa manera los dos departamentos estamos empezando a trabajar cada vez más unidos. Todavía tímidamente, pero cada vez más unidos. Y es posible que uno absorba al otro. Yo rezo por eso. Yo rezo porque el área de riesgos absorba todos estos temas. Porque de esa manera sería muchísimo más evidente y mucho más productivo el tema de responsabilidad social. Cuando hablamos de riesgo en una organización, todo el mundo pone atención, porque está en juego todo el desarrollo del negocio. Y lo que no hemos logrado traducirle a las juntas directivas es, señores, esto es un tema de riesgo al más alto nivel. Y si no se aborda desde ahí, la empresa va a empezar a tener problemas y graves. Y ese es el paso que nos hace falta dar. Bien, vamos a ir a la primera etapa de aquel cuadro que veíamos en el desarrollo de las diferentes gradas de la responsabilidad social en las organizaciones. Perdón, antes de empezar con esto, ¿hay alguna pregunta adicional? Voy a abrir un ejemplo que nos está mandando Nelsi sobre esto que es un blog. Si es un blog, si querés nos contás un poquitito, Nelsi, para comentarlo y luego yo les puedo contar cómo manejamos esto en la organización. Voy a abrirle el micrófono a Nelsi. Adelante. Listo, gracias, profe. Es un blog que me encontré revisando ahí varias cosillas de manejo de responsabilidad social y es una crítica de lo que usted mencionaba, de el acoso, la gente lo llama acoso que hace BAC con respecto a lo de las tarjetas, ¿verdad? Y el muchacho dice que varias veces ha dicho que tiene les ha dicho que los quiten de la base de datos, que ya no lo llamen, ¿verdad? Pero siguen llamándolo. Entonces, me interesaría saber cómo ha manejado usted, cómo han manejado ustedes en BAC este tipo de cosas
porque nosotros también tenemos algunas situaciones, ¿verdad?, con nuestros colegiados, que son uno de los más grandes grupos de interés. Entonces, quisiera saber cómo lo han manejado para poder generar algunas acciones aquí, ¿verdad? Claro, gracias por la pregunta. Ven, este tipo de cosas son las que yo les hablaba del tema de la reputación. Esto es del 2015, eh, pero en ese momento se estaban dando con muchísima insistencia estas prácticas. ¿Cómo lo hemos abordado? Primero que todo, como Alcohólicos Anónimos, hay que entender que hay un problema. Y efectivamente, la organización ha entendido que metiéndole producto a la brava a la gente, lo que termina sucediendo al final es un montón de gente morosa que le hace mucho daño al negocio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, he entendido que para vender hay que ser transparente y responsable. Y que un no es un no y punto. Entonces, hemos empezado a trabajar con las áreas comerciales. Las áreas comerciales son muy agresivas. Esa es una de las características que tiene esta organización, es muy agresiva. Entonces, hemos empezado a trabajar con ellos en diferentes talleres y capacitaciones para que entendamos que una venta responsable es una venta mejor. Hay todo un plan y un programa que tiene varios años en el futuro para ir cambiando las prácticas de venta y hacerlas más responsables. Por otro lado, estamos trabajando en tema de bases de datos y sistemas. ¿Para qué? Muchas veces el que llama y llama y llama a un teléfono, hay gente, por ejemplo, hay quejas a veces que dicen, me han llamado 7 veces seguidas en 5 minutos. Eso es un sistema, eso es un software, que lo que hace es, si no contesta, vuelve a llamar. Eso se ha empezado a depurar de tal manera que haya un límite en ese tipo de cosas. Por otro lado, también se están empezando a depurar las bases de datos, porque otra de las cosas que pasa es que eh, se llaman a la misma persona de varios departamentos y eso acelera este tipo de negocio, de quejas que vemos en este blog. Entonces, también estamos haciendo eso. Es un proceso que va poco a poco, pero cada vez más se comprende el riesgo en el que estamos si no hacemos algo pronto. Y así es como lo manejamos, con diferentes planes y de la mano, por supuesto, con el área comercial. Porque si alguien tiene que estar involucrado en este tipo de cosas, son ellos, porque son los que al final están en la primera línea de batalla y son los que tienen que liderar este proceso. Y también hay que entender que en las organizaciones hay metas de ventas. Entonces se trabaja con talento humano en la definición de ese tipo de metas. Se trabaja con comercial para ver de qué manera se mejoran los procesos. Y poco a poco las cosas están cambiando. Pero al ser una práctica, vea esto del 2015, una práctica tan vieja, pues el proceso no está siendo tan rápido como quisiéramos. Así es como lo manejamos. Dice Jennifer que como la organización que trabaja se imparten talleres de riesgo cooperativo y se ha visto cómo poco a poco se han incorporado otros temas, por ejemplo, de la reputación. Me parece genial y eso va a seguir sucediendo. Jorge dice que redefinir los planes de compensación por ventas podría ser una ayuda, sin duda alguna, es parte de lo que les he explicado, que tiene muchas aristas el problema. Y mostrar, como dice Patricia, que es más rentable para el negocio hacer una venta responsable y transparente que llenarse de cobros judiciales y morosidad, que nadie de los quiere. Y ese es el proceso que se lleva. Pero ven qué interesante cómo todos de alguna u otra forma tienen comentarios con respecto a la marca. Y si yo me pongo a decirles, no, pero vieran cómo hemos mejorado, ahora las cosas han cambiado un montón. Ustedes tal vez por educación van a decir, ay, sí, profe, qué bien. Y por dentro, claro, cómo no. Porque hay un sentimiento, ¿verdad? Que ha ido evolucionando, pero que en la masa, ¿verdad? No es tan claro ese cambio. Y poco a poco hay que irlo revirtiendo. Cuesta muchísimo.
Entonces, la primera etapa, la primera grada en la que las organizaciones inician su camino en la responsabilidad social se llama filantropía. Pero yo siempre digo que cuando hay prácticas filantrópicas hay buena tierra para establecer una estrategia de responsabilidad social. ¿De qué estamos hablando con filantropía? Estamos hablando de la buena práctica del empresario o la empresaria o de la organización que hace cosas buenas por la sociedad o por el medio ambiente. El cheque que le firma o la transacción que le hace todos los años X organización a un hogar de ancianos, a un hogar de niños, o la compra de uniformes deportivos para el equipito de fútbol del barrio con con pocas posibilidades económicas, o ese tipo de acciones donde la organización se saca plata de sus utilidades para hacer algo social, que no es otra cosa que un gasto, ¿verdad? Es un gasto. Y que se consideran buenas prácticas y que la organización dice, bueno, estamos contentos de hacer esto, perfecto. Además de eso, mercadeo a veces ve la oportunidad de hacer algo y de decirlo públicamente y de sacar un anuncio o una noticia al respecto. Y algunas personas aplauden la acción. Y también hay que decir que este tipo de prácticas le generan un goodwill, una buena reputación a la empresa. Pero, ¿por qué esta etapa es pasajera y por qué podríamos encontrarnos con la figura del financiero que llega y corta este tipo de presupuesto? Por varias razones. La primera es que las acciones filantrópicas son un gasto, no tienen una justificación desde el punto de vista del retorno. No le generan ninguna entrada económica a la empresa. No tienen ninguna justificación desde el punto de vista de negocio, porque a veces hacemos zapatos y ayudamos a niños para que coman. Entonces, al no tener una justificación desde el punto de vista de la gestión, se cae. A la primera crisis me cortan el presupuesto. O por otro lado, nos vemos inundados de organizaciones que se pasan la bola y dicen, fíjate que aquella empresita tal me dio $10,000, porque no les toca la puerta a vos. Al rato te dan algo. Son buenísimos. Y empieza una avalancha de organizaciones a llegar a la organización. Y cuando empiezan a decir que no, empieza a generarse una mala idea de esa empresa. Ojo, que la misma empresa es la culpable de que eso suceda. Entonces, esta primera etapa es la más común. Eso lo ha vivido el Canal 7, claro, por supuesto, tiene toda la razón. Muchas veces han tenido que decir que no y han quedado muy mal, porque de ahí tienen siglos de estar colaborando con un montón de causas. Esa primera etapa, yo digo que es tierra fértil, porque hay una conciencia a lo interno de la organización de que hay que hacer algo por la sociedad. Y esa idea y ese sentimiento, si se trabaja bien, puede terminar al cabo de algunos años en una estrategia fortalecida de responsabilidad social. Aquí, en esta primera etapa, podríamos decir que hay dos caminos. La organización podría decidir pasar a la siguiente etapa y dejar de hacer filantropía. O la organización podría dar el siguiente paso y dejar a un lado para siempre la filantropía. Pero la realidad nos indica que muchos dueños, dueñas o líderes de organizaciones no quieren dejar la reputación, la filantropía. Les hace falta, tienen un compromiso moral, están apegados a alguna causa, no quieren dejar de hacer esa actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí, ¿qué? ¿Nos ahuevamos y nos vamos y seguimos haciendo filantropía? No. Se le puede dar a ese líder, a esa gerente, etcétera, etcétera,
una idea diferente de la filantropía. Y se le puede decir, vea, si usted no quiere evolucionar y quiere quedarse aquí, hay maneras de hacer esto. En lugar de darle 5 pesos a cada persona, usted puede casarse con un proyecto y transformar la línea que lleva a ese proyecto. Por ejemplo, una empresa de arquitectura o de ingeniería civil podría casarse con el proyecto de ayudar a que las familias de bajos recursos pudieran tener su casa. ¿Cómo les va a regalar la casa? No. Podría destinar una parte de su presupuesto filantrópico a generar diseños, urbanizaciones, estructuras que sean más baratas, aliarse con una fundación como FUPRO y la Fundación Provivienda, o como Urbarium, lo que antes era Hábitat, o como una mutual, y generar una alianza tal que permita hacer más accesible la vivienda a muchas familias. Y eso es responsabilidad social. No es una estrategia de responsabilidad social, pero es un proyecto filantrópico absolutamente impactante, en el cual yo invierto esos $100 que daba por aquí, 20 por allá, 30 por allá, los convierto en 30,000 al año y hago un proyecto de impacto que tiene que ver con mi giro de negocio y que va a cambiar la sociedad en la que yo actúo. Esa es la manera de darle vuelta al tema filantrópico y volverlo más estratégico. Dice Jennifer que la semana pasada decíamos que cómo decir que no, si eso puede afectar a la empresa. La idea es que ese no, exactamente, sea dicho de tal forma que la organización entienda y no se rebele contra la empresa. Cuando la organización decide dar el siguiente paso a la siguiente gradita en responsabilidad social, la manera de irse saliendo de las fundaciones es ir conversando con ellas con transparencia y decirle, vea, a partir del año 3 que viene, vamos a empezar a cambiar nuestra estructura y nuestra estrategia. Y vamos a aportarle a proyectos que son diferentes al que usted tiene. Entonces, para el año siguiente, cuente con el 75% de lo que le damos hoy, para el año 2 el 50%, para el año 3 el 25% y el año 4 ya no estaríamos con usted. ¡Qué barbaridad, qué ingratitud! No, las organizaciones entienden, porque las ONGs están cada vez más claras de que esto está cambiando. Y poco a poco nos vamos saliendo y podemos dar el siguiente paso. ¿Por qué no puede ser eso una estrategia de vivienda? Claro, a eso me refiero. Puede ser una estrategia perfectamente de vivienda y meterla dentro del negocio también, si se quiere. Y convertirse en, en un producto más que vaya eh, eh, no, es que, vamos a ver, qué dicha que lo preguntas. Yo me refiero a que ese proyecto filantrópico lo lidere un ingeniero civil o una oficina de arquitectos. Cuando ya lo metes dentro de una cooperativa, ya lo puedes convertir en un producto. Por ejemplo, hay bancos privados que están metidos en el tema de bono de vivienda y son instituciones aprobadas por el BAMBI para dar el bono de vivienda. Un banco privado casi ni gana haciendo eso. Pero así es poquititico lo que se gana. Pero le interesa, desde el punto de vista de habilitador de este tipo de bonos, tenerlo ahí y ofrecerlo a cierto público. Y está haciendo mucho bien, está impactando muchísimo a la sociedad. Se impacta muchísimo y además es un facilitador de eso, pero no necesariamente es un gran negocio. Pero se tiene un equilibrio. Tampoco se pierde, pero no se gana un montón, ¿verdad? Pero efectivamente podría ser una línea de negocio para una cooperativa, para una mutual, etcétera, etcétera, para un banco. Pero yo me refería en el ejemplo anterior a una práctica filantrópica con sentido de alguna organización de otro tipo.
Dice Julián que el proyecto que ellos tienen es una comunidad, es a 4 años. Y en el año 4 ya no tienen participación con recursos. Lo más que ellos escucharon fue decir que tirada, ¿verdad? Pero ellos saben que, 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 esto tiene que cambiar, y así es, y así va a pasar cada vez más. En la etapa 2 viene algo bien interesante. La organización dice, bueno, ¿cómo hacemos para ir más allá de la filantropía? En algún momento los líderes o los dueños o los que llevan adelante el negocio dicen, bueno, ¿esto cómo lo hacemos más grande? ¿Cómo logramos que esto impacte más? ¿Y cómo hacemos que esto tenga que ver con nuestro negocio? Y ahí es donde viene una etapa que se llama una etapa de proyectos. Luego de hacer algunas consultas básicas y de generar un diagnóstico interno de dónde está la organización, qué tipo de procesos tiene, cuál es su core en el negocio, qué es lo que ellos hacen bien, define generar una serie de proyectos, no más de 2 o 3, para invertir y generar un cambio en que tenga que ver con el negocio. Por ejemplo, podríamos hablar de un proyecto emblemático, el de Coca-Cola y AIA, que se llama Manitas Limpias. Ellos definen que un tema prioritario para ellos es el agua. En las escuelas, el AIA está teniendo problemas de desperdicio de agua, de mala utilización, de problemas con cañerías, etcétera, etcétera. Y el AIA de Coca-Cola se une con el AIA y genera un proyecto en escuelas que permite educar en el tema del agua y generar ahorros en las escuelas del gasto de agua. ¿Esto es responsabilidad social estratégica? No, eso es un proyecto, pero es un proceso, es una gradita más en el cambio. Ya no hago filantropía que no tiene nada que ver con mi negocio, sino que paso a hacer proyectos que tienen que ver con mi línea de negocio y que van poco a poco generando un cambio. En esta parte la alta gerencia se involucra poco. Lo que hace es aprobar un proyecto y aprobar un presupuesto para ese proyecto, pero tampoco está tan involucrado y conoce tanto el detalle. Simplemente está de acuerdo en meterse en este tipo de cosas. Y por otro lado, la organización con los proyectos va tomando cierta conciencia de que puede hacer más cosas y de que puede aportar muchísimo más. ¿Cuál es el pero de este proceso? El pero es que el proyecto lo lleva a cabo una persona o 2 personas o un departamento. Y es el proyecto de fulanita o de fulanito. ¿Verdad? En una organización se pueden presentar proyectos de todas las etapas. No entendí la pregunta. O sea, si yo puedo hacer proyectos en filantropía, en proyectos y en las etapas que siguen, o si una organización puede estar en todas las etapas que vamos a ver. Ah, ok. No, vamos a ver. La diferencia con la filantropía es que cuando yo estoy haciendo filantropía, normalmente le disparo a un montón de cosas. Y la filantropía, en su primera etapa, cuando las organizaciones están empezando, muchas veces no tiene nada que ver con lo que hace mi negocio. En cambio, en el tema de proyectos, yo tengo varios antecedentes. Número 1, hice un diagnóstico. Número 2, tengo claro cuál es mi línea de negocio y dónde puedo aportar. Y número 3, me enfoco, no me disperso. Ahora, podríamos discutir. Bueno, pero puede ser un proyecto filantrópico que tenga que ver con mi negocio. No tanto porque, por un lado, si estamos haciendo filantropía, lo que estamos haciendo es donando o haciendo cosas de buena voluntad para una causa X o Y. Si yo me involucro en un proyecto, tiene que ver con mi negocio, tiene que ver con algo que yo voy a, en algún momento, a tener algún retorno. ¿Qué tiene Coca-Cola con este proyecto?
muchas cosas. Número uno, está cuidando su materia prima. Y número dos, está trabajando en las mentes de quienes van a ser sus consumidores en el futuro. ¿Verdad? Porque tampoco esto es por cuestiones románticas, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias que tienen las dos cosas. Y por eso es que podría no presentarse tan claro una mezcla de las dos. Ahora bien, en este tema de proyectos hay un detalle, y es que no toda la organización está involucrada, ¿verdad? Esto es un departamento, esto es un proyecto de alguien, esto lo lleva a cabo algún área. Y normalmente en las organizaciones lo escuchamos. Ay, sí, ese proyecto lindísimo que hace fulanito, que hace fulanita, o que está haciendo tal departamento. Qué bien que estamos en eso, cómo me alegra. Punto. Sí, es la empresa lo que lo hace, pero es un departamento. Y entonces, ¿cuál es el problema de los proyectos? Que podría acabarse el presupuesto para ese proyecto. Que no terminamos de sensibilizar a la organización de que este tema es un tema de todos, no es un tema solo de algunos. Que si se va la persona que lo lidera, probablemente se muere, porque no está metido en el ADN. Y que finalmente no deja de ser, sí, un proyecto alineado a la organización, sí, algo que tiene sentido para la empresa, correcto, pero no deja de ser algo aislado. No deja de ser, por decirlo de alguna manera, un parchecillo por ahí que yo hago. El negocio va por aquí y estos proyectos van por otro lado. Claro que sí, que podemos empezar por ahí, Adriana. Las etapas, con las etapas yo no quiero decir cuál es buena y cuál es mala. Lo que les estoy haciendo es un dibujo del proceso que normalmente tienen las organizaciones. Y lo bonito aquí es, ojalá, evolucionar e ir pasando por cada etapa hasta llegar a la última, que ya la veremos. Pero efectivamente se empieza de alguna de estas dos maneras que les estoy contando y se va evolucionando mientras lo demás está listo. Pero si podemos, por ejemplo, un primer gran paso, si podemos sacar a la empresa de hacer inversiones filantrópicas sin sentido a generar proyectos de impacto que tengan que ver con el negocio, wow, eso es un paso enorme, porque va generando conciencia de en qué es lo que tenemos que meternos. Sí, el proyecto se tiene que alinear al giro del negocio, ¿verdad? ¿O cuál es tu pregunta? No la entendí, pero si el proyecto ya se alinea al giro del negocio, ¿el proyecto filantrópico o el proyecto que definimos después de generar un diagnóstico? Si me aclaran, con mucho gusto le respondo. Sí, vamos a ver. Para estar en la etapa 2, como les dije hace un ratito, uno, tengo que hacer un diagnóstico de qué me puedo involucrar y en qué está la empresa. ¿Dónde están sus aspectos de impacto negativo y de impacto positivo? Y luego tengo que entender a dónde podría yo hacer un cambio o invertir para que la sociedad esté mejor. Entonces, efectivamente, el proyecto tiene que ver con la estrategia de negocio. Porque va alineada, tiene que ver con el negocio, porque va alineado a lo que el negocio hace. ¿Dónde esto es un parche? Donde encontramos que el proyecto, por ejemplo, yo hago zapatos y hago un proyecto para calzar a niños de bajos recursos. Perfecto, tiene que ver con mi negocio. Pero por otro lado, el negocio le paga mal a los colaboradores, no paga proveedores a tiempo, no tiene un gobierno corporativo responsable, es falto de ética, no presenta facturas. Entonces yo estoy haciendo un parche, sí, que tiene que ver con mi negocio, muy bonito, pero por otro lado, la gestión de mi empresa es un desastre desde el punto de vista de la responsabilidad. Ahí es donde la gestión del tema no termina de acomodarse.
Y ahí es donde el proyecto se puede convertir en un parche. No necesariamente, pero podría convertirse en un parche. Porque voy desalineado desde el punto de vista de la gestión con respecto al tema de responsabilidad social. Por favor, me dicen si me explico. Ok. Este de proyectos, Adriana, todavía no hemos llegado al estudio de materialidad. ¿Verdad? Esto es un diagnóstico que me va a ir tomando una fotografía de dónde podría yo ir trabajando. ¿Verdad? Y de dónde poco a poco puedo ir viendo que hay oportunidades. Un diagnóstico sencillo. La materialidad viene después. Perdón, estoy leyendo una pregunta. Antes de iniciar con cualquier etapa de la 2 en adelante, yo tengo que sensibilizar y tengo que trabajar a lo interno, como me pregunta Patricia. ¿Verdad? El primer trabajo que tengo que hacer, si quiero empezar de la etapa 2 en adelante, es sensibilizar. ¿Por qué no lo pongo aquí? Porque es una tarea que nos vamos a encontrar y que tenemos que hacer independientemente de cuál etapa sea. Si yo quiero empezar a hacer una estrategia de responsabilidad social, de verdad y en serio, que vaya más allá de prácticas filantrópicas, lo primero que yo tengo que hacer es sensibilizar a todas las áreas. Lo que pasa es que a veces la sensibilización no nos lleva de la etapa 1 a la etapa 4. A veces la sensibilización en su primera etapa, valga la redundancia, es, uy, qué bien eso que estás diciendo, ¿ah? Qué importante. Puña, sí, tenés toda la razón. Qué bien que sacas el tema. Qué buena información nos estás dando. Y ya, ahí quedó. Entonces, a la hora de ir a la práctica, a pesar de que yo haya sensibilizado un montón, necesito ir acomodando a la organización para ir pasando por las diferentes etapas, para que al final puedan todos los esfuerzos desembocar en una estrategia de verdad. Pero a lo interno el trabajo es de nunca acabar. Este tema no es el tema sexy. Y por lo tanto, el tema de comunicar, comunicar, comunicar es el más importante. Gracias, Julián. Julián hace una observación de que ojalá cuando escribamos la pregunta nos aseguremos de que se la estamos escribiendo a todos para que así todos puedan ver la pregunta, eh, incluso poder aportar. Gracias. ¿Puedo dar un ejemplo de cómo llevar la sensibilización a una acción específica? Claro. Un ejemplo de sensibilización, vamos a ver, antes de llegar a una acción específica, la organización tiene que estar preparada para dar el paso. Entonces, yo tengo que entender que voy a sensibilizar por mucho tiempo, incluso hasta más de un año. ¿Cómo sensibilizo? Charlas, talleres, llevar a empresas que lo están haciendo bien, sentarlas con el jefe, con la junta directiva, con el gerente general, e irlos empapando de que este tema no es pura paja, sino que realmente se está dando en el mundo y en el país. Esa sensibilización poco a poco va generando algún tipo de mella, algún tipo de impacto en las personas que lo escuchan. Hasta que cuando se materializa esa sensibilización en una acción específica, cuando el jefe o la persona que está a cargo de la organización dice, fulanito, fulanita, la última vez que hablamos del tema de sostenibilidad, vos hablaste de un diagnóstico. ¿Vos podrías traerme un ejemplo de cómo se hace ese diagnóstico? Y ¡pum! Se empieza a producir la magia. Esa sensibilización
no va a dar resultado de un día para otro. Esa sensibilización puede ser que empiece a hacer clic en el momento en que la persona que está a cargo de la organización, en otro día, en otro momento, en otro lugar, escucha del tema y dice, mira, me habían hablado de esto, ahora lo entiendo. Y llega y pide el cómo. Y entonces la sensibilización crea un impacto que genera una pregunta en el líder y usted tiene que estar listo para decirle cómo. Y ahí es donde poco a poco eso da resultado y se va materializando. Ya casi les respondo la pregunta para terminar la idea de la sensibilización. A veces esa sensibilización da resultado cuando llevamos un acento diferente a la empresa. Eso es bien interesante. Hay organizaciones que por años vienen hablando del tema de sostenibilidad y responsabilidad social y las etapas y la ISO y esto y lo otro. Y llega alguien de otro país con otro acento, dice lo mismo y ese día se toman decisiones. O llega alguien externo a la organización y ese día empiezan a cambiar las cosas. Entonces la sensibilización, por eso es tan importante, porque uno, nunca hay que terminar de sensibilizar y dos, hay que tratar de aprovechar todos los espacios para que las personas que están a cargo de la empresa o la organización las escuchen, se antojen, incluso se piquen para que empiece a dar resultado. Ok, cuando me hablan de poderlo llevar en paralelo, ¿es el tema de la sensibilización y la realización de proyectos o a qué se refieren con el tema de ir en paralelo? Ok, perfecto, entendí bien. Eh, cuando las organizaciones empiezan a entrotarse con esto, quieren todo para allá. Y quieren, como dicen ustedes, que todo salga rapidito. Vean, lo primero que tenemos que hacer en esa sensibilización, cuando ya nos dicen que ya y que todo va para adelante, es estar listos. Y entender en qué momento de este proceso se encuentra la empresa o la organización. Entonces, yo nunca debo dejar de sensibilizar a todas las áreas, en todos los temas. Y por otro lado, tengo que iniciar, si ya me dieron el go, esto, primero que todo, no se va a dar de un día para otro y segundo, tengo que empezar con un diagnóstico. Y ese diagnóstico tiene que arrojarme las brechas que yo tengo. Y esas brechas me generan un plan de trabajo que yo lo voy definiendo a 3, a 4 o a 5 años. En ese plan de trabajo tiene que haber responsables, tiene que haber presupuesto, tiene que haber metas e indicadores. ¿Verdad? Y la sensibilización tiene que dejar clara la cruda realidad. Por ejemplo, si usted quiere una estrategia de responsabilidad social, perfecto, pero primero vamos a analizar la ley. La organización está cumpliendo toda la ley que le corresponde, porque si no lo está haciendo, no hay cómo dar el segundo paso, porque en lo que nos vamos a meter es en un proyecto de mercadeo muy lindo, que si quiere lo hacemos, pero va a tener repercusiones terribles si la gente se entera de que por un lado hacemos una cosa y por otra decimos otra. Entonces, cuando hablamos de sensibilización y ya la gente dice, ok, vámonos, esto es, vamos para adelante, ahí hay que definir muy bien qué significa ir para adelante y en qué momento está la organización para poder asesorar a la empresa de manera acertada. No podemos entotorotarnos con, sí, dele, aquí hay $500,000, dele viaje, hagamos la estrategia. Ok, perfecto, vamos para adelante. Pero hay que definirle muy bien a ese consejo de administración, a la junta directiva, lo que significa ir para adelante en el momento en que la organización está. Y obviamente seguir sensibilizando. Parte de la sensibilización es dar a conocer ese diagnóstico para que la junta directiva entienda la fotografía, que podría ser muy fea, pero hay que hacerlo. ¿Verdad? Y ir poco a poco gestionando los procesos. Que pocas veces pasa, pero cuando pasa que es una felicidad y es algo bien bonito,
cuando le dicen, yo quiero la estrategia ya y quiero que empecemos a ejecutar esto cuanto antes, normalmente, si nos dan el presupuesto, hay que pedir ayuda de un tercero y hay que llevar a la organización a alguien neutral que nos ayude con el diagnóstico, con la definición de brechas, con el mapa de públicos, con la materialidad y con la definición de la estrategia. Y eso le da a la junta directiva un panorama de a cuánto tiempo estamos hablando. Si respondí, por favor, me indican, y si no, me protestan. Correcto, ser consecuentes. Eso es muy importante. Esa palabra es muy importante. Los indicadores me van a ir definiendo poco a poco, cómo va el grado del avance de la estrategia, ¿verdad? Definir metas, indicadores, que me vayan diciendo por dónde voy y cómo voy logrando las cosas. Pero de lo que estamos hablando es de un proceso que toma tiempo, ¿verdad? Y que corresponde a la persona encargada de este tema definirle claramente a la alta gerencia cómo se come esto y cómo se va progresando en esto, para estar todos alineados. Y es responsabilidad de esta persona también ir educando a su grupo de gerentes para que vayan entendiendo esto. Porque algo muy importante que dijeron ustedes es, a veces queremos correr y no hemos empezado ni a caminar. Y ahí es donde vienen las mayores tortas del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el tema de la gestión, que es la tercera etapa, deme un segundito, por favor. Viene la parte más interesante. Cuando la organización está lista, surgen cosas como estas. Puñes, es que este proyecto de X está muy bueno, pero hey, el resto de la organización, ¿qué está haciendo? O, viene que nos están diciendo que estamos haciendo proyectos muy lindos en la calle y adentro no hacemos nada. O, me encontré el otro día con un proveedor y me dijo que está muy lindo todo eso que estamos haciendo con la comunidad y muy chiva, pero de que a él le pagan a 200 días, que no es si no es un poco incoherente lo que estamos haciendo. Entonces los proyectos, porque se empiezan a visibilizar los proyectos y la organización quiere hablar de ellos, porque hay cosas muy bonitas, empiezan a generar tanto a lo interno como a lo externo comentarios que en algún momento llegan a la alta gerencia. Por ejemplo, hay organizaciones donde los colaboradores dicen, sí, muy lindo, todo para afuera y nada para adentro. Y eso es alimento para esta tercera etapa. Y tal vez vendrá el tema de ¿y cómo hacemos entonces para dar el siguiente paso? Y aquí es donde ya uno entra con toda la caballería, por decirlo así. Y empezamos en un modelo de gestión que le permita a la organización involucrar a todos los procesos y a todas las partes de la empresa en una estrategia que contribuya con el negocio. Y eso se hace volviendo al diagnóstico, esta vez más profundo, porque esta vez sí nos vamos a hacer consulta de partes interesadas, sí definimos una materialidad que nos genera una priorización de temas y generamos un plan de trabajo que involucre a las 20, 15, 10, 80, 5, 4, 7 gerencias que constituyen la operativa del negocio. Y entonces aquí es donde llamamos que la estrategia se involucra en la gestión, en el día a día. Y esto va directamente relacionado con el plan de trabajo de cada área. Y por supuesto directamente relacionado con las bonificaciones o reconocimientos que tenga cada uno de los ejecutivos o ejecutivas de la organización. Las empresas más evolucionadas tienen, por ejemplo, planes de bonos anuales
que contemplan un 60% de los resultados económicos y un 40% de los resultados sociales y ambientales. O sea, usted no se gana el bono del 100% si no cumplió con todos los planes desde el punto de vista económico, social y ambiental. Y así se gestiona de una manera ordenada la estrategia. ¿Cuáles son los imperativos de esto? Número uno, que el gerente general o la alta gerencia, además de aprobar un presupuesto, esté involucrado en el tema y conozca y lidere el tema. Número dos, que todas las áreas estén claras de dónde pueden aportarle a la estrategia de la organización. Número tres, que lo que haga tenga que ver con el negocio y que pueda generarle retornos de tipo reputacional, económico o de retención de talento a la organización. Y número cuatro, que tenga una cadencia que permita evaluarlo cada cierto tiempo. Y decir, en esta área tenemos una brecha de 5, después de 2 años la brecha es 3. ¿Cómo hacemos para llegar a 1? Y que vayamos generando planes, proyectos y programas que vayan cerrando esas brechas, pero con la participación de toda la organización y con actividades y temas que yo haya averiguado no desde un escritorio, sino en contacto con los stakeholders y definiendo claramente para qué le sirve esto al negocio en el mediano y en el largo plazo. La manera más evolucionada de hacer esto es a través de una gerencia que le reporte al CEO o al alto mando de la organización, y esa gerencia lidera un comité que está presidido por la mayor autoridad de la empresa, que cada cierto tiempo da cuentas al comité de cómo avanza la estrategia, dónde está pegada y qué debemos hacer para despegar eso que está en trabajo. Y de esa manera, el negocio gana y participa en el tema de la sostenibilidad desde todos los puntos de vista. Por eso es que para gestionarlo, una herramienta lindísima es la INTG 35, que nos permite trabajar en varias áreas y de una manera ordenada y en diferentes dimensiones. Hasta aquí, preguntas, comentarios, dudas. Ok, para ir terminando, quisiera ponerles un video de esta cuarta etapa. Esta cuarta etapa es a la que yo me refería en los talones de Aquiles que me preguntaban. Uno de los talones de Aquiles tiene que ver con que de ahí la junta directiva, la junta de accionistas, va a llegar un momento en que dice, ya somos socialmente responsables, ya somos INTG 35, ya no la jugamos bonito con ISO 26000, ya vamos para adelante, todo está muy bien. Esa inversión que usted quiere hacer para mejorar aún más el tema ambiental, o esa inversión que usted quiere hacer para mejorarle las condiciones todavía más a los colaboradores, va en contra de la rentabilidad, no lo vamos a hacer. Quedémonos así como estamos. Entonces ahí pegamos con pared. No se evoluciona más. Eso fue lo que le pasó a Jim Cohen. Jim Cohen es el creador de las empresas B. Él era el CEO de una empresa de deportes en Estados Unidos. Y corría el año 2006 y él quería hacer más cosas y le pasó esto con la junta directiva. Entonces él se vino para Costa Rica, esto no es un cuento, esto es realidad, se vino para Monteverde y empezó a pensar cómo diantres solucionar este tema. Y entonces dijo, mira qué interesante, todas las empresas comerciales en el mundo tienen una máxima que se llama el deber fiduciario. El deber fiduciario es la obligación del consejo de administración de una organización para generarle a los accionistas el máximo valor de la inversión
que hizo para hacer la empresa o la organización. Es decir, la responsabilidad, primera responsabilidad del Consejo de Administración o Junta Directiva de una organización es, si puso 1, genérele 100, 200 o 20,000. Esa es su primera responsabilidad. Independientemente de cómo lo haga, lo que quiere el accionista y el deber fiduciario de ese gerente general es generarle la mayor utilidad por la inversión a ese inversionista o accionista. Entonces este señor dijo, si ese es el deber fiduciario que está en los códigos de comercio de cualquier parte del mundo, ¿por qué no cambiamos la legislación? Y creamos un tipo de empresa que desde su fundación, los accionistas, cuando firman el acta de constitución de la empresa, deciden por su propia voluntad que el deber fiduciario va a cambiar. Y ahora lo que van a exigirle a esa junta directiva es que sí, genere el mayor valor económico, pero no en detrimento de la sociedad y el medio ambiente. Es decir, las empresas B no son las mejores del mundo, son las mejores para el mundo. Las empresas B generan valor económico, social y ambiental en la misma dimensión, con equilibrio. Entonces me van a decir ustedes, pero eso no es responsabilidad social. No, porque en este caso no es opcional. Una empresa B en sus estatutos constitutivos exige a la alta gerencia y a la junta directiva que ninguna inversión económica puede ir o puede afectar la parte social y ambiental. ¿Y eso puede generar menos rentabilidad? Correcto, podría generar menos rentabilidad. ¿Por qué? Porque no buscan generar un solo valor, sino que buscan generar valor social, económico y ambiental en la misma dimensión. Una no puede ir en detrimento de la otra. Pero entonces son empresas que pierden. No, son empresas que tienen que ser rentables, porque así lo exigen los accionistas, pero con equilibrio. Y estas son las que resuelven este talón de Aquiles y definen un tipo de rentabilidad, un hasta dónde llegamos y qué queremos hacer, porque estas empresas lo que hacen es trabajar en pro de un equilibrio que les permita la sostenibilidad del negocio y la mejora de la sociedad y el medio ambiente. Las empresas B en Estados Unidos ya están reconocidas como en 15 estados. Ya en Argentina también pasó la legislación en este tipo de empresas. En Costa Rica todavía no están. Existe una asociación de empresas B de Centroamérica que está promoviendo este tipo de empresas, pero siguen siendo opcionales. ¿Cuál es el tiempo promedio de una empresa para llegar a ser B? La pregunta es depende de los accionistas. ¿Verdad? Si no nació como una empresa B y lo que quieren es que evolucione, va a ser una decisión de los accionistas. Y eso va a depender de si ellos están dispuestos a hacer este cambio constitutivo en el acta de fundación. Y si están dispuestos a darle ese poder a la administración. Y si están dispuestos para escuchar, uy, vea, este año crecimos, pero no tanto como el pasado, porque hubo que invertir $1 millón en una planta de tratamiento. Y ese es el tipo de decisiones que se toman en las empresas B. Pero no duelen, porque la primera razón por la que existen esas empresas es para generar bienestar en las 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, empresas costarricenses como Florex ya son B, como los chocolates Nagua ya son B, como Árboles Mágicos de los Pucci ya son B. En Centroamérica hay como 14, en Costa Rica hay como 7, pero en el mundo hay miles. En Estados Unidos, empresas grandes como Patagonia es B, como los helados Ben & Jerry es B. Entonces, sí se puede, pero implica una decisión profunda de cambio en la organización. Vamos a continuar viendo este tema en la próxima clase para seguir profundizando en esto y continuar con el resto de las lecciones. Como dije al principio, para la próxima semana tenemos una lectura que ojalá a los que no tengan el aula virtual y no hayan podido bajarla, se lo puedan pasar entre ustedes. Y
básicamente eso es lo que tenemos para la próxima semana. ¿Dudas, preguntas, comentarios u objeciones? Muy bien. Voy a dejar de grabar en este momento. Voy a hacer las consultas que ustedes me pidieron para a Raúl.